La historia de Jesús no terminó con su crucifixión. De hecho, eso fue solo el comienzo. Lo que sucedió después de su muerte ha dado forma al cristianismo durante miles de años, y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate y fascinación. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre lo que sucedió después de la muerte de Jesús? Entonces quédate a ver este video hasta el final. Bienvenido a Religión Oscura. Imagina, el sol abrasador de Jerusalén, la multitud agitada y hostil, el peso aplastante de la cruz sobre sus hombros. La multitud te abuchea y te escupe, tus palabras de amor y perdón son recibidas con burlas e insultos. El sol abrasador te quema la piel, la sed te reseca la garganta, el agotamiento te debilita. Este es el Vía Crucis, el camino de la cruz que recorrió Jesús hasta el Calvario, un camino marcado por el dolor físico y emocional, por el rechazo y la hostilidad. Pero también un camino de amor y redención, de esperanza y sacrificio. En cada paso que daba el Mesías, cargaba con el peso de los pecados de la humanidad. Su cruz era más que una simple pieza de madera, era un símbolo del sufrimiento que él soportaría por amor a nosotros. Esto se manifestó de manera tangible en el clímax de la crucifixión. Mientras Jesús soportaba el peso de su sacrificio en la cruz, dos criminales fueron crucificados a su lado. En medio de la agonía y el sufrimiento, uno de ellos, tocado por la gracia divina, reconoció la inocencia de Jesús y se atrevió a pedir ser recordado cuando entrara en su reino. En respuesta a esta súplica, Jesús ofreció palabras de esperanza que trascienden el dolor y la desesperación que rodeaban la escena. Con una promesa de consuelo, dijo, verdaderamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así, la muerte de Jesús en la cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva vida. Algunos miembros de la élite religiosa judía sentían envidia de la popularidad y el apoyo que Jesús tenía entre el pueblo. Todo esto dio base para que el Mesías fuera sometido a un juicio injusto, y la posterior inmolación que fue tan cruenta, que acabó en su muerte. Todos los ahí reunidos lo vieron pronunciar sus últimas palabras, incluso exhalar su último aliento, pero sorprendentemente, según los evangelios, después de que Jesús fue crucificado, su cuerpo desapareció misteriosamente de la tumba. ¿Cómo sucedió esto? Existen varias teorías que intentan explicar el misterio. Algunos creen que los discípulos robaron el cuerpo para inventar la historia de la resurrección. También hay quienes sugieren que el cuerpo fue trasladado a otro lugar por un grupo desconocido. Además, hay teorías que sugieren explicaciones más naturales para la desaparición del cuerpo de Jesús, como la idea de que fue enterrado en una tumba temporal y luego trasladado a un lugar desconocido por razones prácticas o logísticas. Sea cual sea la explicación, la desaparición de los restos de Jesús sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Cómo pudo salir del mausoleo si la entrada estaba obstruida con una roca enorme? Y más importante, ¿qué pasó con el alma del Mesías luego de que exhalara su último aliento? Según las corrientes cristianas, el alma de Jesús descendió al Seol, también conocido como infierno, un lugar de oscuridad y tormento donde las almas de los que no han sido salvados esperan el juicio final. Sin embargo, esta estancia allí no fue permanente. El credo niceno, uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, afirma que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto significa que Jesús descendió allí para liberar a las almas de los justos que habían muerto antes de su llegada, no porque mereciera un castigo eterno. Además, tras su victoria sobre la muerte, ascendió al cielo, donde se encuentra junto a Dios Padre. Por otro lado, existen otras interpretaciones dentro del cristianismo, algunas más literales y otras más simbólicas. Algunas tradiciones, por ejemplo, sostienen que Jesús descendió al Hades para predicar a los espíritus y ofrecerles la salvación. Mientras que otras ven el descenso de Jesús como una representación simbólica de su victoria sobre el pecado y la muerte. Por otro lado, en el Evangelio de Mateo, Jesús cita el Salmo 22:1, diciendo, Eli Eli lema sabachthani, que fue traducido como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase ha sido interpretada como una expresión de desesperación por parte de Jesús. Sin embargo, también puede verse como un acto de profunda obediencia y sumisión a la voluntad de Dios Padre.
Independientemente de la interpretación específica, el grito de Jesús en la cruz es un momento crucial en la narración de la pasión. Este acto final de Jesús nos recuerda el sufrimiento que soportó por amor a la humanidad y la profundidad de su compromiso con la redención del mundo. Después de esa exhalación, la tierra tembló y las rocas se partían. En ese momento los allí reunidos presenciaron con asombro este fenómeno. El terremoto no era simplemente un evento geológico, era la naturaleza misma respondiendo al momento trascendental que estaba ocurriendo. Los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, como si la creación misma estuviera llorando la muerte de Jesús. Incluso los soldados romanos, acostumbrados a presenciar ejecuciones sin inmutarse, se encontraron sobrecogidos. Hasta el centurión, un hombre de dura disciplina y coraje indomable, quedó atónito. En el Evangelio de Marcos, un centurión romano, encargado de la ejecución de Jesús, pronuncia una frase que ha resonado a través de los siglos: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero era necesario que esto ocurriera, ya que si un soldado romano, símbolo del poder pagano, pudo reconocer la divinidad de Jesús, entonces era posible que el mensaje del Evangelio se extendiera a todas las naciones y culturas. Después de eso, hubo un terremoto que marcó el clímax de la crucifixión, un momento en el que el universo entero parecía inclinarse ante el sacrificio supremo de amor. Y mientras la tierra se estremecía, el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo, simbolizando la apertura de un nuevo camino hacia la presencia misma de Dios. Por otro lado, uno de los aspectos más intrigantes y desafiantes de la fe cristiana son las apariciones de Jesús después de su muerte. Según los evangelios, Jesús se le apareció a varias personas en diferentes ocasiones, incluyendo a sus discípulos, a María Magdalena e incluso a un escéptico llamado Tomás. Sin embargo, las apariciones de Jesús no solo sirvieron para confirmar su resurrección, sino que también tuvieron un propósito más profundo. Cada aparición tenía un mensaje específico para los discípulos y para la humanidad en general. A María Magdalena, Jesús le encomendó la misión de anunciar la buena noticia de la resurrección al mundo. A los discípulos, les dio el poder del Espíritu Santo y los comisionó para predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. A Tomás, le ofreció la prueba de sus heridas para fortalecer su fe y vencer su incredulidad. ¿Te imaginas haber estado allí? Piensa por un momento que estás en el lugar de Tomás, que miras a Jesús cara a cara y que Él te diga que puedes tocar sus heridas para que creas que es Él. ¿Lo hubieras hecho? Como ves, aún después de su crucifixión y muerte, Jesucristo desafió las expectativas humanas. Sus prodigios no se limitaron a cuando transformó el agua en vino, o cuando multiplicó 5 piezas de pan y 2 peces. Él se levantó de entre los muertos y se presentó ante aquellos que fueron sus aprendices y que lo acompañaron durante su pasión. ¿Eran estas apariciones reales o simples alucinaciones inducidas por el dolor y el luto? Entre los escépticos la pregunta persiste, pero lo que es innegable es el impacto que estas experiencias tuvieron en aquellos que las vivieron. Para los discípulos, la aparición de Jesús después de su muerte fue un bálsamo para sus corazones rotos y una confirmación de su fe. Ver a su Maestro resucitado les infundió una nueva esperanza y les dio el coraje para continuar difundiendo su mensaje por todo el mundo conocido. ¿Cuál era el mensaje de estas apariciones para la humanidad? Más allá de la mera confirmación de la resurrección de Jesús, estas experiencias ofrecen una promesa de vida más allá de la muerte y una invitación a una relación personal con Dios. La resurrección fue un evento milagroso que fungió de base para lo que hoy día es la fe cristiana, y nos da la esperanza de que algún día también nosotros venceremos la muerte y viviremos para siempre con Dios. El Mesías demostró que la muerte no tenía el último poder sobre la humanidad y que aquellos que creían en él encontrarían la vida eterna. Su mensaje resonaba con una urgencia renovada: creed en mí y tendréis vida eterna. Por otro lado, 50 días después de la resurrección de Jesús, sus seguidores se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Mientras estaban reunidos, un evento extraordinario ocurrió: el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Este evento, conocido como el Pentecostés, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Los seguidores de Jesús, que antes eran un grupo pequeño y temeroso, fueron llenos del poder del Espíritu Santo y recibieron la capacidad de hablar en lenguas extranjeras.
Esto simbolizaba el cumplimiento de la profecía de Joel 3, 1, 2, que decía que en los últimos días Dios derramaría su Espíritu Santo y todos los pueblos hablarían en lenguas nuevas. Una vez empoderados, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio con un nuevo fervor y convicción. Su mensaje se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, y miles de personas se convirtieron al cristianismo. Desde el momento, el Pentecostés se considera el nacimiento de la Iglesia cristiana. Este evento marcó el comienzo de la misión de la Iglesia de llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Sin embargo, su origen data de mucho antes. Pesaj, también conocida como la Pascua judía, es una de las fiestas más importantes del judaísmo. Se celebra durante 7 días, conmemorando la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pesaj, la Pascua judía, y la Pascua del Nuevo Testamento son dos celebraciones con raíces comunes pero significados distintos. Ambas conmemoran la liberación de la esclavitud, pero lo hacen desde perspectivas diferentes. Pesaj recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, mientras que la Pascua del Nuevo Testamento celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, que se considera la liberación de la humanidad del pecado y la muerte. En esencia, ambas celebraciones están vinculadas a actos de liberación por parte del Todopoderoso. Su principal diferencia radica en el enfoque. Pesaj se centra en la liberación física del pueblo hebreo de Egipto, mientras que la Pascua del Nuevo Testamento se centra en la liberación espiritual de la humanidad del pecado y la muerte. Además, el día de Pentecostés desarrolló el modelo para el ministerio cristiano en el poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales impartidos en Pentecostés, como la profecía, sanidades y milagros, continuaron manifestándose en la vida de la iglesia primitiva, fortaleciendo su testimonio y confirmación del mensaje de Jesús como el Mesías esperado. Como puedes ver, el Nuevo y el Viejo Testamento están intrínsecamente relacionados. ¿Crees que todo lo escrito en la Biblia eran declaraciones proféticas de lo que iba a ocurrir con el Mesías y la humanidad? Puedes contármelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.